para todos. Damos inicio a nuestro segundo encuentro del curso Análisis y Especificación de Requisitos en la versión primer periodo del año 2023. Sean todos bienvenidos. Esperamos que los temas que desarrollamos en esta sesión y las respuestas que podamos dar a las inquietudes que ustedes tengan sean muy útiles, muy provechosas para el desarrollo de las actividades y para su aprendizaje. Por favor, confirmen si miran mi pantalla. No. Muy bien. ¿No miran mi pantalla? Ahora sí. Permítanme. Sí, señor. Allí sí, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien, pues como ya hemos tenido un encuentro anterior, ¿cierto? Y ustedes ya desarrollaron la actividad del curso, creo que hablamos el mismo lenguaje. Estamos en el curso Análisis y Especificación. Y este curso forma parte de la línea de Ingeniería del Software. Lo que pretendemos aquí es conocer los conceptos, las técnicas, los métodos, los modelos que corresponden a la especificación del software que vayamos a desarrollar en cualquiera de los proyectos en que trabajemos en el futuro. Entonces, comencemos pues mencionando que cuando nosotros vamos a desarrollar software, tenemos que asegurarnos de que el producto que vamos a desarrollar corresponda a las necesidades que el cliente y los usuarios tienen, ¿cierto? No habría nada más frustrante para el cliente y también para los desarrolladores que hagamos un software muy bonito, pero que no sea lo que el cliente necesita. Entonces, para asegurarnos de que lo que nosotros desarrollamos, la solución que nosotros desarrollamos, realmente satisface las necesidades y las expectativas del cliente, lo primero que tenemos que hacer es conocer esas necesidades y esas expectativas. Eso parece una tarea fácil. Sin embargo, en el mundo real no lo es. Y no lo es porque un software hace muchas cosas y tiene que ajustarse a muchas restricciones, a muchas características particulares de la organización donde va a funcionar. Entonces, si nosotros hacemos un programa pequeño, ¿cierto? Como los que hacemos en los cursos de programación que tienen 100 o 200 líneas, que desarrollan una o dos funciones, pues está bien. Uno se las aprende de memoria, ¿cierto? Pero cuando desarrollamos un sistema de información, un software complejo para una empresa, donde tiene que desarrollar muchas tareas, ¿cierto? Y tiene que generar muchos reportes, mucha información para muchas personas con diferentes propósitos, entonces allí ya no podemos confiarnos de nuestra memoria y tenemos que implementar un sistema de comunicación, un sistema de registro y de comunicación de esas necesidades, de esos requerimientos, de manera que todo el equipo pueda conocerlos y de manera que podamos negociar con el cliente y con los usuarios, ¿sí? Entonces, toda esa actividad de conocer las necesidades, de negociar con el cliente, forma parte de lo que es el análisis de requerimientos. Y lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a llevar a cabo esa primera fase, ¿cierto?, de la ingeniería de requerimientos o análisis y especificación de requerimientos, pues es conocer al cliente y conocer lo que él necesita, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber lo que el cliente necesita? Una actividad básica, lógica, ¿cierto? Tenemos que investigar, tenemos que preguntar, tenemos que observar, tenemos que leer la documentación disponible, ¿sí? En síntesis, tenemos que investigar las necesidades del cliente porque no podemos adivinarlas, ¿cierto? No podemos pretender darle nosotros las necesidades, es decir, nosotros decirle qué necesita, porque eso sería
una información a partir de nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, y nosotros no conocemos todo lo que concierne al cliente. En la primera actividad hablamos de conocer el dominio del sistema o conocer el negocio detrás del sistema, ¿cierto? Y explicábamos que ese paso significa saber qué hace el cliente o la empresa para la cual vamos a desarrollar, saber en qué condiciones trabaja, ¿cierto? ¿Cuál es su vocabulario técnico? ¿Cuáles son las reglas por las que se rige? ¿Con qué empresa se relaciona? Etcétera. Con ese conocimiento previo nosotros podemos avanzar hacia una fase investigativa donde podemos conocer las necesidades que el cliente tiene y que nosotros le podemos ofrecer solución a través de software. Obviamente habrán necesidades que están fuera del alcance del desarrollo de software, pero las necesidades que tiene en cuanto a la gestión de datos, al procesamiento de información, eso se puede automatizar mediante software. Y eso nosotros podemos hacerlo. Como ingenieros de sistemas, parte de nuestro ejercicio profesional consiste en ofrecer soluciones en procesamiento de datos para las empresas. Bien, a este proceso de indagar con el cliente, con los usuarios, con la organización, de observar las condiciones de trabajo, los procedimientos que desarrollan, todo esto se le llama elicitación de requerimientos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la elicitación de requerimientos? Es obtener información suficiente del cliente para que nosotros podamos definir los requerimientos del software. ¿Y qué son los requerimientos del software? Las funciones que el software desarrolla y las restricciones o condiciones en las que debe trabajar. Muy bien, ya les di el concepto de requerimiento. Miren, en este curso tenemos que tener muy claro siempre el concepto de lo que es un requerimiento de software. Un requerimiento del software es una función que el software realiza para satisfacer un objetivo, para satisfacer una necesidad, una función relevante del software, ¿sí? Una función que está alineada con los objetivos de la organización para la cual nosotros desarrollamos el software. A esos requerimientos les llamamos requerimientos funcionales, funciones que el software desarrolla. Pero también hay requerimientos no funcionales que no corresponden a una tarea, al desarrollo de una función, sino que corresponden a restricciones que se le imponen al software, que el software debe satisfacer, a condiciones de trabajo, a formas de comunicación con otros sistemas, a almacenamiento de información, a portabilidad, a calidad, a interfaz, etc. ¿Sí? Muchas otras condiciones que el software debe satisfacer para poder adaptarse y tener un buen rendimiento en las condiciones particulares en las que va a funcionar. Todos esos son requerimientos de software. Entonces, lo que vamos a aprender en este curso, o lo que estamos aprendiendo en este curso, es a identificar las funciones que el software debe desarrollar para atender las necesidades que el cliente y los usuarios tienen, ¿cierto? De igual manera, las restricciones, las condiciones particulares, los requerimientos no funcionales que el software debe satisfacer, dependiendo de bajo qué condiciones va a trabajar. Los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales, lo que hace y las características que tiene, cambian de un contexto a otro, cambian de una empresa a otra. Sabemos que todo sistema de información, todo software debe realizar unas funciones, debe ajustarse a unas condiciones, pero no sabemos cuáles. Eso cambia, cambia de un contexto a otro, cambia de un cliente a otro, ¿cierto? Cambia de un dominio a otro. Muy bien. Recordemos cuáles son las actividades que corresponden al análisis y especificación de requerimientos o a la ingeniería de requerimientos. Uno, el estudio del dominio del negocio, ¿cierto? Sobre eso trató la actividad de la fase 1. Les puedo decir que en los trabajos que he revisado, algunos estudiantes no hicieron una buena documentación del dominio del negocio, ¿cierto? Colocaron allí unas dos o tres ideas muy superficiales y así no es como funciona esto. El dominio del negocio se debe conocer, porque si usted no conoce el dominio del negocio, no va a entender los requerimientos del sistema. Entonces,
hay que llevar a cabo un estudio que se llama estudio del dominio del negocio, ¿cierto? Para conocer el campo de acción, el campo de desempeño del sistema. Yo les daba un ejemplo en la conferencia 1. Si yo voy a trabajar voy a desarrollar el software para un hospital, yo debo conocer cómo funciona el sistema de salud. Debo entender el tema de la salud. Porque si no comprendo ese tema, si no comprendo ese campo de actividad, pues no voy a poder desarrollar una buena solución. No voy a entender las necesidades del cliente. No voy a entender qué es lo que hacen los usuarios. ¿Cierto? En nuestro caso, si yo voy a desarrollar un software para gestionar datos de un torneo de ajedrez, debo entender el ajedrez, debo entender los torneos de ajedrez, debo entender cómo se hacen las competencias, qué tipos de competencias hay, cómo se califican, cómo se descalifican, etcétera. Pero si yo no tengo esa información, va a ser difícil avanzar. Así que de una vez les digo, quienes no llevaron a cabo esa actividad la tienen que hacer para que puedan avanzar hacia la segunda actividad, que es la obtención de requerimientos o elicitación de requerimientos. ¿Sí? Les decía hace un momento, los requerimientos se tienen que obtener de los usuarios, del cliente, de la organización para la que se trabaja. No se sacan de la manga y no es necesario que el grupo de analistas o de desarrolladores los invente. No es necesario y no es conveniente. Por eso se habla de obtención de requerimientos o de licitación de requerimientos. Es una fase investigativa. Hay que ir a leer los documentos que hay sobre el tema, los documentos de la organización o empresa. ¿Sí? Hay que preguntarles a los usuarios qué necesitan. Hay diferentes técnicas para obtener información, pero necesitamos obtener información del dominio del sistema, no de la experiencia y la historia de los desarrolladores, porque resulta que las necesidades están en la empresa, en la organización que requiere el software. Allí es donde están las necesidades y allí es donde están los objetivos que el sistema debe alcanzar, ¿cierto? Porque la empresa o la organización tiene unos objetivos estratégicos. El software debe alinearse con esos objetivos estratégicos, es decir, debe contribuir a que la organización pueda moverse hacia sus objetivos. De lo contrario, no va a servir, ¿cierto? Va a estar fuera de contexto. Si un software que nosotros desarrollamos muy, muy bonito, muy interactivo, con un buen diseño, una buena interfaz, pero no satisface las necesidades de la organización, pues no va a ser útil, ¿cierto? No va a prestar ningún servicio. Bien, la siguiente fase, la 3, es el análisis de requerimientos. Esto se refiere a que la información que nosotros obtenemos tiene que ser sometida a un proceso de análisis, de revisión, de contrastación, de comparación. ¿Por qué? Mire, porque uno obtiene mucha información y esa información puede que no sea coherente, que no refiera a los mismos requerimientos, sino que hable de diferentes cosas. Entonces hay que analizarla y hay que identificar los requerimientos para luego poder especificarlos. En la cuarta actividad, la especificación de requerimientos se refiere a expresar esos requerimientos de una manera precisa y concreta para que cualquier persona los pueda entender sin ambigüedad, sin malas interpretaciones, porque sobre esos requerimientos, sobre esa especificación de requerimientos, es que se negocia con el cliente, se hacen acuerdos, se hacen compromisos y al final hay que verificar pues, que esos compromisos se hayan cumplido. La fase quinta se refiere a la validación de requerimientos. Significa que cuando ya tenemos la especificación de requerimientos, tenemos que volver con el cliente, con los usuarios, con las personas que nos proporcionaron información sobre sus necesidades y revisar que eso que nosotros escribimos, que especificamos, realmente corresponde a lo que ellos expresaron. Y no sea que ellos querían una cosa y nosotros entendimos otra. Y finalmente, la sexta actividad, pues es la gestión de requerimientos, es decir, cómo vamos a manejar esos requerimientos desde esta primera fase, que es la obtención de la información, hasta el final del proyecto, cuando se entrega el software funcionando y hay que verificar que se han cumplido todos los requerimientos. Bien, esas son entonces las 6 actividades que forman parte del análisis y la especificación de requerimientos. En la fase 1 de este curso tratamos la actividad 1. Ahora vamos a hablar sobre la actividad 2 y así sucesivamente en las siguientes fases hablamos de las siguientes actividades. Bueno, entonces
¿Qué significa la obtención de requerimientos? Significa indagación, significa investigación, significa obtener información. ¿Y qué información necesitamos obtener? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Necesitamos conocer muchas cosas. ¿Listo? Tenemos que preguntar sobre varios aspectos. En pantalla ustedes miran algunos. Tenemos que saber cuál es el uso que los usuarios y la empresa van a hacer del sistema. Tenemos que saber cuáles son las tareas que esos usuarios desarrollan y para las cuales vamos a desarrollar el sistema. Miren, el software lo que hace es automatizar tareas. No se inventa tareas. Las tareas ya existen en la empresa. Lo que el sistema va a hacer es agilizarlas, hacerlas más precisas, hacerlas más rápido. ¿Sí? De igual manera con los datos. El sistema no se inventa datos. Los datos ya son, ya existen en la empresa, ya son utilizados en la empresa. Provienen de los clientes, provienen de los proveedores, de los servicios, etcétera. Pero ya la empresa está trabajando con esos datos. ¿Cierto? Nuestro software lo que va a hacer es agilizar todo ese procesamiento de datos, almacenarlos, consultarlos, hacer cálculos con ellos, presentarlos de diferentes maneras, de pronto generar unos reportes que faciliten la toma de decisiones y cosas por el estilo. Entonces necesitamos saber cuál es la información que maneja la empresa, cuál es la información que manejan en cada puesto de trabajo, en cada dependencia, en cada departamento, cada usuario. Necesitamos saber qué información de salida se requiere, qué reportes requieren los usuarios, ¿sí? ¿Qué información necesitan los usuarios de acuerdo al nivel que ocupan en la estructura organizacional para realizar su trabajo o para tomar decisiones? Una de las cosas más importantes que puede hacer un sistema es aportar datos que faciliten la toma de decisiones. Y también necesitamos saber qué restricciones se tienen que observar sobre los datos, sobre las operaciones, sobre la seguridad, sobre el acceso, etcétera. ¿Listo? Estos son temas sobre los que tenemos que obtener información, sobre los que tenemos que investigar, sobre los que tenemos que preguntarles a diferentes personas relacionadas con el sistema, ¿cierto? Que es a lo que les llamamos los participantes. Entonces, hablamos en la fase anterior también de los participantes. Los participantes son las personas que están involucradas en el proceso de desarrollar el software. Claro, unos participantes son los analistas o los ingenieros o los desarrolladores, pero también son participantes personas de la empresa, de la organización, que conocen el proceso, que conocen los datos, que conocen las necesidades y que pueden aportar información relevante, útil para definir los requerimientos. Bien, entonces, paso previo o pasos previos para llevar a cabo la licitación de requerimientos, podemos citar: uno, conocer el dominio del negocio, ¿cierto? Entonces, esa actividad que desarrollamos en la fase 1 del curso es necesario llevarla a cabo y es necesario llevarla a cabo antes de la licitación de requerimientos. ¿Por qué es importante conocer el dominio del negocio antes de ir a recoger información directamente de los usuarios o del cliente? Miren, porque en cada campo de trabajo, en cada campo de acción, hay un vocabulario propio, ¿cierto? Y nosotros debemos hablar el lenguaje que se habla en la organización. Cada dominio tiene sus propias operaciones, tiene sus propias transacciones, tiene sus procedimientos. Nosotros tenemos que tener una información general sobre esos procesos, esos procedimientos, esas operaciones, esas transacciones, antes de ir a buscar información detallada sobre las mismas. ¿Sí? En cada dominio hay varios sistemas y esos sistemas interactúan. Esas empresas realizan operaciones entre ellas, se transfieren información. ¿Sí? Tenemos que saber con qué empresas interactúa la empresa para la cual vamos a desarrollar el software, porque de esas interacciones, de ese desempeño en un contexto específico, van a surgir requerimientos, ¿cierto? Porque nuestro sistema debe contribuir a que la empresa tenga un buen desempeño en su campo. No importa si es un sistema general integrado que incluye todas las operaciones de la empresa o si es un sistema específico para las actividades de un departamento, de una dependencia. Siempre debemos conocer el contexto.
El segundo paso es el identificar a los participantes. Es decir, hay que saber quiénes son las personas que por su experiencia, su conocimiento, su responsabilidad en la empresa, nos pueden ayudar a identificar y especificar los requerimientos. Como les dije anteriormente, los desarrolladores, los analistas no se inventan requerimientos. Esos requerimientos hay que obtenerlos mediante diferentes técnicas aplicadas a los clientes y a los usuarios, ¿sí? Entonces, en una empresa puede que haya muchísimas personas. No podemos ir una por una aplicándole algún instrumento de recolección de datos a todos ellos. No, hay que identificar personas clave, personas que conozcan las necesidades de la empresa, que conozcan las operaciones, que conozcan la información que se maneja, que conozcan las reglas de juego. Y algo más importante, que estén disponibles para trabajar con ellos, ¿sí? Porque de nada sirve que nosotros identifiquemos a las personas que mejor conocen las necesidades de la empresa, que mejor conocen las operaciones, pero que no van a poder reunirse con nosotros, que no van a poder dedicarnos un tiempo para hacerles una entrevista o para llenarnos un cuestionario. Entonces, al tiempo que tienen que ser personas que conozcan y que nos puedan aportar información, tienen que ser personas que puedan trabajar con nosotros. Algunos supuestos que tenemos que tener en cuenta en esta fase de obtención de requerimientos. Un primer supuesto es que todo lo que los clientes o los usuarios expresan no necesariamente termina siendo un requerimiento. Esto es porque los usuarios pueden tener muchas expectativas, pueden querer muchas cosas, algunas que no se les podrán ofrecer, algunas otras que no estarán dentro del presupuesto y dentro del tiempo que se tiene para desarrollar el proyecto. ¿Sí? Por eso les decía que después de obtener la información hay que analizar, porque hay que seleccionar la información que es válida y descartar alguna otra que no es válida. Los clientes pueden inventarse muchas cosas y algunas de ellas serán razonables y algunas otras no serán razonables, ¿sí? Algunas corresponden a necesidades y otras corresponden a deseos de los usuarios. Y el sistema debe atender sus necesidades, no necesariamente sus deseos, porque sus deseos pueden ser contradictorios. Uno quiere una cosa y otro quiere otra. Un segundo supuesto muy importante es que los requerimientos tienen que surgir de las necesidades del usuario y del dominio del problema. Es decir, de ese contexto en el cual va a funcionar el sistema. Lo que les decía, no podemos los desarrolladores o los analistas hacer los requerimientos para el cliente. No importa que también conozcamos el campo de trabajo o la empresa o las operaciones que desarrollan. Siempre tenemos que obtener la información de allá, de la fuente principal, de los usuarios, del cliente, del contexto de las operaciones que ellos realizan. Nunca decirles nosotros qué es lo que ellos necesitan. Podemos ayudarles a identificar sus necesidades, pero no decirles cuáles son las necesidades. Cuando hablamos con el cliente, puede que ellos tengan ideas vagas, ideas generales, que no nos conducen a establecer las necesidades que tienen. Entonces, nosotros les podemos ayudar, ¿cierto? Los podemos guiar, les podemos brindar información para que ellos identifiquen sus necesidades, para que ellos puedan hablar sobre las cosas que hacen y las cosas que quieren hacer, ¿cierto? Y a partir de allí nosotros vamos a obtener los requerimientos, pero no podemos en ningún momento ser nosotros quienes generemos los requerimientos, porque entonces vamos a tener un sistema que estaría listo para satisfacer nuestras necesidades, pero que quizá no satisface las necesidades del cliente. Técnicas para obtener requerimientos. Hay varias técnicas. Todas las técnicas de investigación funcionan. Todas las técnicas de obtener información pueden ser. Como hay varias técnicas, tenemos que escoger aquellas que se ajusten más al proyecto que estamos desarrollando, que sean más convenientes, ¿cierto? Que sean más aplicables, que sean más prácticas, dadas las circunstancias particulares en las que estamos llevando a cabo.
Es recomendable utilizar más de una técnica, ¿sí? Porque todas las técnicas no funcionan de igual manera con todos los usuarios, con todos los participantes. Entonces, debemos utilizar más de una técnica para asegurarnos de tener información suficiente que nos ayude a identificar y a definir con precisión los requerimientos o las necesidades de los del cliente y de los usuarios, o las condiciones sobre las que tiene que funcionar el sistema que vamos a desarrollar. Cada técnica tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Es adecuada en unas circunstancias y no adecuada en otras. Por eso tenemos que conocer las técnicas y tenemos que conocer el dominio del sistema y tenemos que conocer la organización y tenemos que conocer a las personas que van a participar en este proceso para poder identificar la manera más adecuada de llegar a ellos y de obtener información. No podemos aplicar siempre la misma técnica, no funciona con todas las personas, ¿cierto? No podemos aplicar en un caso la técnica que dio buen resultado en otro, porque las condiciones pueden ser diferentes. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones particulares de la empresa, cuáles son las características de los participantes, ¿sí? Cuál es el contexto en el que se va a trabajar, y dependiendo de eso, identificar las técnicas que ofrezcan más posibilidades de contribuir al desarrollo de esta fase de obtención de requerimientos. Entre las técnicas podemos citar la observación. La observación es una técnica que debe estar presente en todos los procesos de análisis de requerimientos, ¿cierto? La observación es mirar atentamente, mirar y registrar ciertos datos, cierta información que consideremos relevante. Entonces, tenemos que observar el sistema actual y cómo funciona, ¿sí? Tenemos que observar la estructura de la organización, cuáles son las funciones que se desarrollan en cada nivel. Tenemos que observar a las personas y las operaciones que cada persona realiza en su puesto de trabajo. Tenemos que observar qué información utiliza cada persona para desarrollar sus actividades. Y tenemos que revisar y conocer los documentos institucionales, la documentación de los puestos de trabajo, los manuales de procedimiento, los manuales de funciones, ¿sí? Toda esa información tenemos que hacer acopio de ella, porque nos va a ayudar a conocer cuáles son los objetivos del sistema, cuáles son las necesidades de los usuarios, es decir, los requerimientos que tendremos que implementar en nuestro software. Otra técnica muy importante, muy utilizada, es la entrevista. Seguramente ya tenemos muchas ideas sobre la entrevista. Una entrevista es una conversación, pero es una conversación con propósito, una conversación con enfoque. ¿Sí? Normalmente las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros compañeros, con personas cercanas, ¿cierto? Giran en torno a temas muy disímiles, muy dispares, y pasamos de un tema a otro. La entrevista no funciona de esa manera. La entrevista tiene un propósito. De ahí que la conversación debe estar guiada, orientada hacia alcanzar ese propósito. Entonces, en la entrevista participan dos o más personas que tienen unos roles bien definidos. Uno es el entrevistador y otro es el entrevistado. El entrevistador es la persona que va buscando información, es la persona que conduce la conversación, ¿cierto? Que se asegura de no divagar, se asegura de llevar el desarrollo del tema hacia las cosas que le interesan, ¿cierto? Hacia los temas que son de su interés. Por eso miramos anteriormente sobre qué teníamos que preguntar. Entonces, tenemos que conocer la información que se maneja en un puesto de trabajo, los datos que tiene que procesar el sistema, de dónde se va a obtener los datos, qué datos debe generar, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se lleva a cabo la entrevista, pues como la entrevista ya tiene un propósito, tenemos que asegurarnos que el entrevistado, la persona que conversa con nosotros, nos brinde información sobre esos temas. La conversación se registra. Las entrevistas van generando mucha información y esa información hay que registrarla en algún medio para no olvidarla. Los medios para registrar la entrevista pueden ser muy variados. Depende mucho de a quién
le vamos a hacer la entrevista y bajo qué circunstancias. Puede ser que hagamos un registro de audio, puede ser que hagamos un video o sencillamente que tomemos notas, ¿sí? Debemos recordar que cualquiera que sea el caso, nosotros debemos contar con el consentimiento de la persona para poderla registrar. No se puede llegar a hacer una entrevista y empezar a grabar un video sin contar con la aprobación de esa persona, ¿cierto? Y lo otro, debemos asegurarnos de identificar cuál es el medio de registro más adecuado. Todas las personas no reaccionan igual ante las formas de registro. Digamos que hay personas que si se dan cuenta que usted las está grabando, que está haciendo un video, se van a sentir supremamente nerviosas, muy cohibidas y no le van a dar la información que usted necesita, ¿cierto? Lo mismo puede ser con el audio, aunque el medio que más coacciona es el video, ¿sí? Muchísimas personas nos descontrolamos cuando sabemos que estamos siendo grabadas. Mientras que no ocurre lo mismo cuando usted toma notas. Nadie se preocupa cuando usted toma notas, ¿cierto? Porque se va a ir desarrollando la conversación de manera natural y usted de rato en rato va a ir registrando algunos datos y no se registra pues obviamente toda la conversación. Entonces, dependiendo de a qué persona usted le está haciendo la entrevista, debe decidir cuál es el medio de registro que más conviene. La entrevista se tiene que preparar con anticipación. Usted no puede improvisar una entrevista, ¿cierto? Usted no puede llegar y empezar a hablar con la persona como si fuera una conversación informal. La entrevista se prepara, eso significa que usted hace un plan, ¿cierto? Usted sabe sobre qué temas va a tratar, sabe qué preguntas le va a hacer. Usted define con anticipación cuál es el objetivo, qué quiere conseguir con esa entrevista, ¿cierto? Y dependiendo pues de lo que usted quiere conseguir, va a identificar a las personas que le pueden brindar esa información. No todas las personas conocen lo mismo. Así que la entrevista tendrá que estar pensada de acuerdo a la persona con la que usted va a llevar a cabo esa reunión, esa conversación. Entonces, usted debe saber a qué persona va a entrevistar, ¿cierto? ¿Qué características tiene esa persona? Debe saber sobre qué tema o qué temas van a hablar. Igual manera debe buscar un lugar adecuado, en una fecha y hora en que la persona lo pueda atender, ¿cierto? No todas las horas del día son igualmente buenas para una entrevista. Eso depende de con qué persona usted la va a llevar a cabo, porque esa persona debe tener la disponibilidad para responder su entrevista. Hay que asegurarse de que el ambiente sea adecuado. Un ambiente donde haya mucho ruido, donde haya muchas interrupciones, no es bueno para hacer una entrevista. De igual manera, se debe tener en cuenta el tiempo de disponibilidad de la persona. Usted no puede planear entrevistas de 2 horas cuando la persona solo puede disponer de 15 minutos, ¿cierto? Y no puede planear una entrevista de 15 minutos cuando la persona dispone de 1 hora, porque, bueno, después de qué van a hablar. La entrevista tiene unos momentos característicos, unos momentos importantes. Cuando usted ha preparado ya su entrevista y llegó el momento de reunirse con la persona, usted debe asegurarse de desarrollar estos 3 momentos. Primero, la apertura o el inicio de la entrevista. Es cuando usted se presenta, le comenta a la persona los objetivos de la entrevista y allí es donde usted le pide permiso para hacer video o para grabar un audio. En esta apertura, usted debe asegurarse de generar un ambiente de confianza con la persona, ¿cierto? Entonces usted comienza pues con su saludo, presentando su proyecto o la necesidad de hacer la entrevista, el propósito de la misma y refiere algún tema general de conversación para que la persona empiece a sentirse cómoda. Después ya va a avanzar hacia su tema. Entonces, después de haber hecho esta apertura, este inicio, y que se haya roto el hielo, ¿cierto? Y que se haya generado un ambiente apropiado para conversar, entonces viene el desarrollo de la entrevista, es decir, cuando usted le formula las preguntas, le menciona los temas y donde es muy importante que usted escuche con atención las respuestas que esta persona da o las cosas que le cuenta, las ideas que expresa, ¿cierto? Estas ideas, estas respuestas usted las tiene que registrar. No se confíe de la memoria. Si usted se confía de la memoria,
Cuando termine la entrevista, probablemente solo recuerde el 70% o a lo mejor el 50% y el resto se va a perder. Entonces, hay que hacer un registro. Si la persona no está de acuerdo en hacer un video o no está de acuerdo en que se grabe un audio, entonces tome notas. Tome notas de cada información relevante que la persona refiera. ¿Sí? Y como usted es el entrevistador, usted debe asegurarse de conducir la conversación hacia los temas que le interesan. Entonces debe, siempre que la persona se desvíe y empiece a hablar de otra cosa, usted llevarlo nuevamente hacia el tema de interés. ¿Sí? Cuando ella le dé una respuesta, usted puede solicitar que le amplíe la información, lo cual puede conducir a más información, ¿cierto? Y a más preguntas y a más respuestas. Cuando haya abordado todos los temas, cuando usted siente que ya tiene respuesta a sus preguntas, entonces viene el momento de hacer un cierre, de terminar la entrevista. ¿Qué va a hacer usted al terminar? Uno, recapitular. Es decir, mencionar los temas más importantes que se han tratado en la entrevista, mencionar las ideas más importantes que el entrevistado ha expresado y luego agradecer por el tiempo y por la información que le han proporcionado. Esto le va a permitir a usted mantener la puerta abierta para futuras entrevistas. Es más, usted lo puede decir abiertamente, de que probablemente sea necesario volver a entrevistarlo, volver a formularle algunas preguntas, ¿cierto? La entrevista requiere de un entrevistador empático, un entrevistador amable, un entrevistador que sepa escuchar, que sepa preguntar. Sí, todos podemos ser entrevistadores, todos podemos llevar a cabo una entrevista, pero tenemos que prepararla con cuidado y ejercitarnos y desarrollar habilidades comunicativas. Bien, después de este cierre viene una actividad posterior, que es el análisis y el procesamiento de la información de la entrevista. Si usted guardó un video, si usted hizo un audio, si usted tomó notas, de igual manera usted debe pasar toda esa información en limpio, debe transcribirla, debe generar un documento en el que consigne toda la información de manera ordenada, de manera adecuada. Y lo debe hacer rápido, antes de que usted se olvide del desarrollo de la entrevista. Si usted deja pasar muchos días después, ya se ha olvidado de todo lo que se dijo y de cómo se dijo. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo en cuanto termine la entrevista, procese esos datos, sistematice la información que obtuvo en esa entrevista, porque la va a necesitar después, porque usted tiene que comparar con la información que obtenga en otras entrevistas y tendrá que confrontar los requerimientos que expresa un usuario con los que expresa otro usuario, porque hay que gestionar las contradicciones, hay que gestionar los conflictos y los usuarios pueden tener diferentes necesidades, diferentes expectativas y pueden algunas estar en contravía con las de otro. Otra técnica para llevar a cabo la licitación de requerimientos son las reuniones, también se llaman HAT, ¿sí? O desarrollo conjunto de aplicaciones. Digamos que son reuniones de trabajo con un propósito específico relacionado con el desarrollo del software. Estas reuniones tienen una ventaja y es que usted lo hace participar al cliente y a los usuarios en la definición de los requerimientos. ¿Sí? No solo les va a hacer preguntas y va a tomar notas de sus respuestas, sino que va a desarrollar otras actividades donde ellos van a participar activamente y se van a sentir coautores, se van a sentir responsables del producto que se desarrolla. Estas reuniones de trabajo se desarrollan con un grupo de participantes, ¿sí? Tiene que ser un grupo pequeño, probablemente entre 6 y 10 personas, estaría bien. Bueno, si son 3 o 4 también estaría bien, pero no grupos muy grandes. Si son muchos los participantes, mejor hacer 2 sesiones, ¿sí? En estas sesiones de trabajo, como no se trata solamente de hacer preguntas y de obtener respuestas, sino de trabajar con ellos, usted puede llevar materiales, puede hacer talleres, puede usar prototipos, puede plantear casos de uso, ¿cierto? Puede optar por diferentes técnicas que le permitan obtener información y que le permitan a los participantes expresar sus ideas, ¿cierto? Identificar sus necesidades, presentar sus expectativas. Finalmente, están formando parte del equipo de trabajo.
Estas reuniones o jornadas de trabajo, de igual manera que las entrevistas, requieren preparación y requieren más preparación. ¿Por qué? Porque acá el participante no solo va a responder preguntas, sino que va a realizar actividades. Entonces usted debe asegurarse de planificar bien las actividades y de contar con los recursos para el desarrollo de esas actividades. Entonces tal vez usted necesite documentos, necesite presentación con diapositivas, necesite un prototipo, necesite documentar un problema, en fin. Entonces usted debe asegurarse de que tiene todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad. Los momentos de una reunión HAT, una reunión de trabajo conjunto, igual incluyen una preparación. Esta preparación es previo a la reunión. Significa cuando usted elige el tema, elige los recursos, diseña las actividades que van a hacer, busca un lugar adecuado, busca el horario adecuado, ¿cierto? Hay que buscar un horario pues, en el que las personas con las que va a trabajar puedan participar, ¿sí? Un lugar adecuado, que haya espacio, que haya mesas. Bueno, dependiendo de las actividades que usted tenga programadas, pues debe asegurarse de que el espacio sea adecuado. Y obviamente para estas reuniones usted debe tener objetivos claros. No puede ir, reunirse con el cliente, con los usuarios y empezar a divagar, ¿cierto? Porque resulta que estas personas son ocupadas. Y cuando ellas le dedican tiempo a usted es porque les interesa que el producto que usted va a construir sea bueno, que sea adecuado para lo que ellos hacen. Entonces, usted debe asegurarse de planificar bien estas sesiones de trabajo para que realmente pueda alcanzar un resultado importante para el proceso. Cuando llegue el momento y estén en el lugar, pues usted va a desarrollar las actividades que ha planificado. ¿Listo? Asegúrese de hacer una presentación adecuada de la actividad, una introducción donde usted exprese cuáles son los objetivos que pretende alcanzar, cuál es la dinámica que se va a seguir, ¿cierto? La metodología de trabajo de esa sesión y luego sí desarrolle las actividades. Es importante que en estas reuniones se tomen decisiones sobre diferentes aspectos relacionados con el software. En vista de que hay varias personas y son personas que tienen información relevante sobre el sistema, si tienen ellos puntos de vista diferentes, usted tiene que asegurarse de que se pongan de acuerdo, ¿cierto? De que hayan decisiones conjuntas que usted las pueda llevar a cabo luego en el proyecto. Cuando ya ha desarrollado las actividades programadas, ha conseguido acuerdos sobre los temas en que haya diferencias de opinión, entonces viene la parte de la conclusión o el cierre de la actividad. ¿Qué va a hacer en este momento? Usted debe retomar las decisiones importantes, debe retomar los temas relevantes que se han tratado, ¿cierto? Porque debe asegurarse de que todos están de acuerdo con lo que usted ha registrado, con lo que usted ha entendido y con lo que usted pretende hacer. ¿Cierto? Puede presentar otras consideraciones si hubiera lugar a ello, luego agradezca y termine. Cuando termine la reunión, usted debe hacer una actividad posterior. ¿Qué va a hacer? Pues va a sacar todo en limpio, ¿cierto? Usted tomó apuntes, grabó audios, grabó videos, lo que sea. Eso hay que transcribirlo y hay que generar una memoria en limpio de esa sesión de trabajo, donde figuren las ideas que se discutieron, los temas que se abordaron, los acuerdos a los que se llegaron, las conclusiones que se tomaron. Otra técnica son los casos de uso. Un caso de uso describe paso a paso las interacciones entre el usuario y el sistema. ¿Qué hace el sistema? ¿Qué hace el usuario? A tal actividad del usuario, ¿cómo responde el sistema? Entonces, se trata de identificar interacciones importantes que generan un resultado importante para alguien y luego describir paso a paso cómo interactúa el usuario con el sistema para lograr ese resultado. Un caso de uso siempre debe generar un resultado importante, un resultado apreciable para algún usuario, ¿sí? Entonces, cuando usted identifica los casos de uso con la ayuda del cliente, con la ayuda de los usuarios, usted los puede presentar en una reunión de trabajo o en una entrevista, ¿sí? Y discutirlos, ¿cierto? Revisarlos. Esto le permitirá comprender cómo se hacen las cosas en la empresa y el cliente podrá expresar si está de acuerdo, si no está de acuerdo o complementar la información que usted tiene. Estos casos de uso ayudan a definir los requerimientos, es decir, las funciones que el software va a desarrollar, las operaciones que se tienen que implementar y le aportan al analista pues una mayor comprensión sobre
estas actividades o estas funciones que el software desarrolla. Un ejemplo de caso de uso. Usted tiene una cuenta en un banco, el banco tiene un cajero, usted va al cajero a retirar dinero, ¿cierto? Entonces, usted quiere construir un caso de uso sobre retirar dinero en el cajero. El caso de uso va a describir exactamente la secuencia de actividades, ¿sí?, y de interacciones que se llevan a cabo para que usted pueda retirar el dinero. Y el resultado tiene que ser importante, tiene que ser apreciable, ¿cierto? Significa que el resultado de este caso de uso, pues es que el cliente del banco pueda obtener dinero de su cuenta. Entonces, ¿cómo sería un caso de uso para retiro de dinero en cajero electrónico? Seguramente ustedes conocen todos el procedimiento, ¿cierto? El cliente llega, introduce la tarjeta en el cajero. El cajero, ¿qué hace? Se conecta con el sistema, la base de datos, va a buscar el número de la tarjeta, ¿cierto? Va a encontrar el registro de esa tarjeta, va a acceder a la cuenta del usuario que tiene esa tarjeta. Le va a pedir una contraseña, ¿cierto? Y le va a mostrar las operaciones que el usuario puede hacer. ¿Qué hace el usuario? Escoge una operación. ¿Cuál va a escoger? Retiro de cuenta de ahorro, supongamos, ¿cierto? Porque a lo mejor también puede hacer transferencias, consignaciones y otras cosas. Entonces escoge retiro. Cuando el usuario escoge retiro, el sistema, ¿qué le va a decir? Le va a preguntar cuánto dinero quiere retirar, ¿cierto? En algunos cajeros también le informa si esa operación tiene o no tiene costo. Entonces, miren, ¿qué hace el usuario? Introduce la tarjeta. ¿Qué hace el sistema? Verifica que la tarjeta tenga una cuenta en ese banco. ¿Qué hace el sistema? Le pide la clave. ¿Qué hace el usuario? Introduce la clave, ¿cierto? ¿Qué hace el sistema? Le muestra un menú de opciones. ¿Qué hace el usuario? Selecciona la operación retiro. ¿Qué hace el cajero? Le pregunta cuánto. El usuario introduce el valor. ¿Qué hace el cajero? Pues va a verificar primero si el usuario tiene saldo suficiente para esa cantidad, ¿cierto? Y luego le va a contar el dinero. Y luego probablemente le pregunte si desea otra operación. Entonces, miren, eso es un caso de uso. Una descripción paso a paso de las interacciones entre el usuario y el sistema para conseguir un resultado importante, un resultado apreciable. Muy bien. Otra técnica es el prototipo. Un prototipo es una versión preliminar de un producto, una versión parcial de un software, ¿sí? Un prototipo muestra una vista, muestra una parte, muestra una operación. Un prototipo permite que el usuario se forme una idea de lo que podría ser el software. Y con base en esa idea, en esa información, ¿cierto? En la visualización o en la interacción con ese prototipo, el usuario puede identificar más necesidades, puede identificar más condiciones, puede expresar sus expectativas, puede decir qué le gusta y qué no le gusta y qué le gustaría que tuviera ese sistema. Entonces, la idea de un prototipo es ayudarle al usuario a pensar sobre el producto. Esto tiene una ventaja muy importante y es que ayuda a que el usuario sepa qué le está ofreciendo el desarrollador. Y a la vez al desarrollador le ayuda porque el usuario le podrá expresar qué es lo que espera en realidad, ¿cierto? Como resultado, cuando se entrega el producto hay menos riesgo de que no le guste al usuario, ¿cierto? Como ya ha visto avances, ya ha visto partes, ya ha probado una parte de la funcionalidad, pues cuando el producto está terminado le va a gustar más porque va a representar lo que el usuario o el cliente expresó en torno a ese producto con base en los avances o en esas versiones preliminares que él miró, ¿sí? Entonces, los prototipos se utilizan para trabajar con el cliente, especialmente en reuniones. Usted llega y a varios usuarios al cliente le muestra un formulario, le muestra una interfaz, le muestra otro sistema que hace cosas parecidas, ¿cierto? Le muestra cómo el sistema va a desarrollar una operación y qué resultados va a generar, y el usuario podrá alimentar, podrá decir esto me gusta, esto no me gusta, aquí falta esto, falta aquello, etc. Muy bien. Las conclusiones de este tema, por favor, me las dan ustedes. Vamos a volver con ustedes. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes que pueden concluir acerca de lo que yo les he comentado.
Entonces, si estuvieron atentos, compártanme sus ideas acerca de este tema. Uno a la vez, por favor. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Todo lo que usted ha prestado, el análisis de requerimiento se basa, como te digo, en la investigación, en saber, en escudriñar desde adentro lo que el cliente necesita. No se puede hacer a la loca un análisis, usted lo dijo, tiene que ser el cliente quien nos diga qué es lo que necesita para nosotros poder después decirle cómo se puede hacer. Muy bien. Sí, señor, así es. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene algunas preguntas sobre este tema? Si tienen preguntas sobre el tema, las respondemos primero, después pasamos a hablar sobre la actividad. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Adelante. Profe, digamos que llegado el caso uno haga recopilación de la información, ya tenga prácticamente un consolidado de todo. Le muestre el producto al cliente, el cliente inicialmente quede satisfecho. Cuando uno vaya a mostrar el producto final, el cliente indique de que ese no era lo que él esperaba. En ese caso, ¿qué pasos hace el analista de datos? Muy bien. Entonces, miren, antes de proceder al desarrollo del producto, hay que llevar a cabo la validación de requerimientos. En la validación de requerimientos, el cliente podrá decir si le falta o le sobra algo, si quiere cambiar algo, ¿cierto? Si el cliente quiere cambiar algo, se cambia. Si quiere suprimir algo, se suprime. Si quiere adicionar algo, se adiciona. Con base en esos requerimientos, los desarrolladores van a estimar costos, van a estimar tiempos, van a estimar el talento humano que necesitan, ¿sí? Y van a proyectar todo eso. A partir de eso es que se hacen los contratos, ¿sí? Una vez que se ha hecho un contrato, pues las partes deben acogerse a lo pactado. Sin embargo, en el mundo real sí ocurre de que el cliente, después de haber acordado ya un conjunto de requerimientos, se le ocurre algo más, ¿cierto? Se le ocurre otras ideas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mire, si esos requerimientos que el cliente quiere se pueden incorporar a los requerimientos que ya se tienen sin mayor traumatismo, se incorporan. Pero si lo que quiere es algo muy grande, cierto que va a generar más costos, que va a requerir más tiempo, entonces obviamente se tiene que entrar en un proceso de negociación, ¿cierto? Para poderlos incluir. Entonces, si hay un acuerdo, pues se incluirán. Si no hay un acuerdo, no se incluirán. Ahora, ¿qué pasa si el cliente al final, cuando le entreguen el producto terminado, menciona que, es que quería también esto y quería también aquello, ¿cierto? A esa hora es probable que ya no podamos incluir nuevos requerimientos. Si fuera una cosa pequeña, que no me gusta el logo que está aquí, que lo quiero acá, bueno, eso se puede hacer. Pero si ya quiere nuevas funcionalidades, quiere cosas que requieren más tiempo, más trabajo, pues entonces ya no se podrán hacer. Y lo que se hace es tomar nota de esos requerimientos para implementarlos después, pero ya como un proyecto adicional. ¿Listo? Ningún producto está totalmente terminado como para que ya no se le pueda hacer cosas nuevas. Se le puede hacer cosas, solo que los proyectos tienen que tener su delimitación y esa delimitación la da los requerimientos. Es decir, los requerimientos me dicen hasta dónde me voy a extender. Si luego el cliente quiere que se extienda más allá, pues significa que tenemos que hacer otro proyecto, ¿cierto? Y seguramente sacaremos la versión 2 del sistema donde incluimos los nuevos requerimientos. Harold me levantó la manito. Adelante, Harold. Señor, bueno, yo pienso que la pregunta que hizo el compañero fue muy buena, porque es que cuando se hace la entrevista, y es una pregunta, profesor, no se tendría que llegar al acuerdo de cuánto está dispuesto a gastar o de cuánto es la inversión de que está hablando, porque pues, a mitad y a medida que se va pues haciendo todo el análisis,
cuando vayan a desarrollar, porque por lo que estoy viendo, el analista es uno y el desarrollador es otro. Por lo general así es. ¿No? En Entonces, ahí hay proyectos una grandes, complicación porque con empresas de debería, desarrollo, sí. ahí hay una complicación, perdón, profe, que lo interrumpa, porque debería estar el analista bien conectado con el desarrollador para ver que las preguntas que vaya a hacer la entrevista o el análisis que vaya a hacer vaya compaginado con lo que el desarrollador va a hacer. Miren, en proyectos pequeños, cuando trabajan 2, 3 o 4 personas, ¿sí? Probablemente los 4 realicen el análisis y la especificación de requerimientos, lo cual ayudaría pues a que tengan un conocimiento general, ¿cierto?, de todo el sistema. Sin embargo, cuando son equipos grandes que trabajan en proyectos grandes, ¿sí? No necesariamente los analistas son los diseñadores y los diseñadores son los desarrolladores. Por eso es que es bien importante la especificación de requerimientos, porque es sobre esa especificación, sobre ese documento, porque eso va a quedar por escrito, que se desarrollan las fases posteriores. Entonces, los analistas recogen toda la información, hacen su análisis, especifican los requerimientos y le pasan eso al diseñador. Los diseñadores son los que piensan en el cómo. Entonces, tengo este requisito, ¿cómo lo voy a satisfacer? ¿Cómo lo voy a implementar? Y ellos son los que van a hacer modelos, diagramas, etcétera. Y luego eso se lo pasan a los desarrolladores. Puede que algunas personas son diseñadores y desarrolladores, pero no es un requisito, porque para eso es que los modelos y las especificaciones deben estar bien documentadas y deben ser claras para que cualquier persona, no, pues las personas que participan en estos procesos son gente que conoce de estos temas, ¿cierto? Digamos, los ingenieros, los desarrolladores, los entiendan y los entiendan bien, los entiendan con precisión, de tal manera que puedan llevar a cabo la fase que sigue. Muy bien, Francisco. Profe. Adelante, Francisco. Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Entonces, en este caso, por ejemplo, en su merced hablaba de que uno de los métodos era la reunión. En la reunión puede estar presente el analista, el desarrollador y todas las personas involucradas. Pueden estar presentes todos los participantes o solamente una parte de ellos. Eso depende de cuánto trabajo esté generando el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si se van a generar muchas reuniones con muchas personas, probablemente eso se distribuye el equipo en varios subequipos, de tal manera que se pueda atender todas las reuniones o todas las entrevistas. No necesariamente tienen que estar todos, depende del tamaño del equipo, ¿sí? Por ejemplo, si el equipo de analistas son, supongamos, 10 personas, no necesitan ir las 10 a cada reunión. Seguramente habrá una persona que va a moderar la reunión y otra persona que le va a prestar asistencia, ¿cierto? Y serán las 2 personas que van a interactuar con el grupo de usuarios o los otros participantes. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Jason. Profe, otra pregunta. Tengo entendido de que en el proceso de la creación de un proyecto de software hay hay varias etapas. ¿Hasta dónde va el trabajo del analista de requerimientos? Hasta elaborar un documento que se llama especificación de requerimientos. ¿Sí? Hasta allí va el trabajo del análisis. De ahí para allá sigue lo que se llama la gestión de requerimientos. Entonces, toda esta fase de ingeniería de requerimientos o de especificación de requerimientos debe llevarnos a poner todo por escrito en un documento, que si ustedes miraron el sílabus del curso, es lo que vamos a hacer en la fase 5. Al final vamos a tener un documento que se ajusta a unas características, ¿cierto? Que está definido por el estándar de la IEEE, que tiene unos temas específicos, ¿sí? Ese documento es la especificación de requerimientos. Hasta ahí llega la fase de análisis y especificación de requerimientos, ¿cierto? Y a partir de allí, pues ya siguen otras fases, que puede ser el diseño y luego el desarrollo. Sin embargo, miren, en la vida real el software no funciona de manera lineal. No significa que termina una actividad y comienza otra, porque al mismo tiempo en que se va generando el documento de especificación de requerimientos, la gente que está
destinada al análisis, al diseño, perdón, ya va a estar adelantando ese trabajo y va a estar pensando en cómo va a satisfacer esos requerimientos, ¿no? Y puede ocurrir que después, cuando esté en el diseño, ya se da cuenta que le falta información sobre un requerimiento y le va a pedir al equipo de analistas pues que complemente esa información. Digamos que no se desarrolla de forma lineal, sino más bien de forma en espiral. Son los métodos más frecuentes de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, no, buena noche. Buenas noches. Para mis compañeros, no, realmente, pues, para comentarle pronto, yo trabajo en una empresa que, pues, está muy en contacto con este tema, ¿no? En las ocasiones en las cuales ha ocurrido que se levanta mal un requerimiento o, en caso contrario, que el cliente no exprese bien sus necesidades, ya cuando el software está hecho, ya nada que hacer. O sea, básicamente es nuevamente estructurar todo de cero. Sí, si se llega al final del proceso, en el momento de la entrega del software, claro, si hay otro requerimiento, necesariamente habrá que pensar en otro proyecto, ¿cierto? En una actualización, en sacar una nueva versión del software, ¿no? Sin embargo, miren, si en el proceso surgen nuevas necesidades, pues se tendrá que negociar con el cliente dependiendo de qué tan grande es el requerimiento, de qué tantos cambios implica a lo que ya se tiene planeado. Tengo una pregunta aquí de Harold, dice, ¿se puede tener un formato estándar para el análisis? Sí, miren, en los documentos que les compartí en la carpeta, ¿se acuerdan que les hablé en la sesión anterior de que les compartí una carpeta en el foro de noticias del curso, unos documentos de especificación de requerimientos? Ahí está el estándar IEEE 830. ¿Listo? Ahí está explicado el estándar, el formato que se tiene que seguir para la presentación ya de la especificación de requerimiento. ¿Listo? Pero eso es lo último que vamos a hacer, porque hasta llegar allá a tener toda esa información para poderla presentar en ese formato, pues hay unas actividades que tenemos que llevar a cabo. Listo. A ver, veamos, tenemos alguna otra pregunta en el chat. Bueno, esta pregunta de Luis Anderson. Luis Anderson, el caso de estudio que se propone del Colegio Colombiano de Ajedrez es ficticio. No existe ese colegio. Es un caso para analizarlo. ¿Listo? Ahora, hay muchas instituciones que se dedican al ajedrez. Usted comuníquese con la que le quede más cerca a su lugar de residencia. ¿Sí? Si está en una ciudad grande, habrán varios colegios o centros de enseñanza de ajedrez. ¿Sí? Si está en una ciudad pequeña o en un municipio, pues habrá que buscar la institución más cercana. ¿Listo? Si no hay un colegio de ajedrez en su localidad, es muy probable que en el colegio o en la institución cercana haya un profesor que juega ajedrez. ¿Listo? Entonces, ubiquen ustedes fuentes de información sobre el tema en cada localidad donde viven. Pero el Colegio Colombiano de Ajedrez es ficticio, es hipotético, es una institución que se propone solamente como ejercicio didáctico para el desarrollo del curso. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? No sé si les respondí todas las que estaban en el chat, pero no veo Buenas más. noches. ¿Me escucha? Sí, señor. Uno puede tomar como referencia la Federación Colombiana de Ajedrez. Sí, señor. Cualquier institución donde tenga documentación sobre ajedrez está bien. Y luego, miren, más adelante usted va a tener que hacer entrevistas, ¿cierto? En esta le habíamos pedido que defina algunos participantes. Identifiquen personas en su localidad, en su lugar de residencia, de trabajo, o lo que sea, que les puedan brindar información sobre el tema. El ajedrez es un juego común. Les aseguro que ustedes pueden encontrar personas que conocen de este tema, así no sean campeones nacionales, pero que están familiarizados con el ajedrez, con los torneos, ¿cierto? Con quien ustedes puedan obtener más información y que después le puedan hacer una entrevista, por ejemplo.
Bien, acá dice en qué consiste la consolidación del trabajo. Bueno, ahora sí hablemos del trabajo. Listo. Entonces, mire, cada uno de ustedes va a hacer una propuesta y la va a compartir en el foro, ¿cierto? Cada uno de ustedes. Entonces usted dice, yo voy a entrevistar a fulanito, otro dirá, yo voy a reunirme con los jugadores de tal grupito que juegan ajedrez. Cada uno de ustedes proponga sus participantes y las técnicas con las que va a recoger información. Y eso lo comparte en el foro. ¿Listo? Eso significa que si cada uno de ustedes propuso 3 actividades para obtener requerimientos y son 5 en el grupo, ya van a tener 15. ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor alguna se repita. ¿Cierto? Seguramente 2 personas dijeron, le voy a preguntar al profesor de ajedrez del colegio. Entonces, más bien, en vez de hacer 2 entrevistas al mismo profesor, unen las preguntas. ¿Cierto? Entonces, como grupo, van a tener varias técnicas y a varias personas con quienes van a investigar. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes presenta un pequeño plan para obtener requerimientos para este software que vamos a desarrollar, ¿cierto? Luego, eso lo comparten en el foro y cuando unifican, entonces van a tener obviamente un plan más grande, un plan con más personas aquí, de donde obtener información y con más técnicas. Dubán dice, investigué todo el tema y aprendí. Sí, muy bien, esa es la idea. ¿Listo? Ustedes buscan información por diferentes fuentes y van a aprender sobre el tema, que es lo del dominio del problema, ¿cierto? Con este ejercicio todos están aprendiendo sobre ajedrez, sobre torneos, etcétera. Pero sobre todo van a aprender sobre cómo llevar a cabo el análisis y la especificación de requerimientos. Pero miren, esto que les hago investigar sobre el ajedrez no es para que pierdan ustedes el tiempo, es para que aprendan que cuando vayan a desarrollar un proyecto de software, lo primero que tienen que aprender es sobre la actividad de la empresa a la cual ustedes le van a desarrollar el software. Porque si ustedes no conocen la actividad a la que la empresa se dedica, que es a lo que le llamamos el dominio del sistema, pues ustedes no van a desarrollar un software útil. ¿Listo? Porque uno no puede proponer soluciones para algo que no conoce. Usted no puede solucionar problemas de un ámbito en el que no conoce, no entiende. John dice, solo la propuesta. Sí, miren, en la fase 2, solo la propuesta. No necesitan llevar a cabo la información todavía. ¿Listo? En la fase 2, solamente proponer. Entonces, yo le voy a hacer una entrevista a Pedro Pérez, que trabaja en tal parte, que conoce esto, ¿cierto? Yo voy a reunirme con Hugo, Paco y Luis, que forman parte de tal grupo, que este es el organizador, que este es el árbitro, etcétera. Solamente proponerla. No, en esta fase 2 no necesitan entrevistar a nadie, no necesitan reunirse con nadie, solamente planear qué actividades van a desarrollar. Las técnicas que vimos hoy y más, porque parte de la actividad es consultar más técnicas. ¿Listo? Kilian, en esta fase no vamos a desarrollar ninguna actividad. En la fase 3, sí, efectivamente. Efectivamente, usted va a hacer una entrevista, va a hacer una reunión, lo que sea. ¿Listo? Recuerden que además de la información que podemos obtener de personas como tal, ¿cierto? Está la información que usted puede obtener de documentos. Así que hay múltiples formas de obtener información. ¿Listo? A ver, ¿qué me decía por acá? Albania, La Guajira. Bueno, si solo existen 2 jugadores, pues hay que trabajar con esos 2 y además complementar con documentos. ¿Listo? De pronto ubicar un sitio web que trata sobre este tema y entonces usted puede acceder a esa documentación. Muy bien. Correcto. Así es, Harold. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Listo? Levanten manito y me preguntan con audio o bueno, como ustedes prefieran. Profe, si es necesario realizar un aporte en el foro de cada paso de la actividad o solamente lo de la entrevista o el tipo de recolección de información que explicaba usted ahora. En el foro, sí, usted debe presentar las 2 partes,
la primera parte, que es la consulta sobre técnicas de recolección de datos. Yo he explicado algunas, hay más, ¿de acuerdo? Y la segunda parte, que es su plan. Las dos cositas, compártalas en el foro para que luego ustedes unifiquen todo eso y tengan un trabajo más completo. ¿Listo? Por decir algo, el participante A explicó 4 técnicas, el participante B explicó 4 técnicas, pero de esas 4 técnicas hay 2 que están en común, ¿cierto? Así que si las unimos tenemos 6 técnicas. Entonces, mire, cada uno tenía 4, pero cuando las unen, bueno, no quedaron 8 porque había 2 que se repitieron, pero tienen 6. ¿Sí? Y de pronto, una técnica que estaba en común, como el uno leyó un documento y el otro leyó otro documento, resulta que hay información que está en la una y que no está en la otra, entonces hay que unirla, hay que complementarla. No copiar y pegar, sino leer los documentos y tomar de allí y elaborar un nuevo documento que va a ser mejor que los 2 anteriores porque se nutre de cada uno de ellos. Entonces, sí, en la fase 2 es un trabajo colaborativo y hay que compartir los trabajos individuales y compártanlos con tiempo para que ustedes puedan revisar y consolidar. Vale, gracias. María Valentina, sí, las entrevistas son reales. ¿Sí? Tenemos que identificar personas reales que conocen sobre el ajedrez, que conocen sobre los torneos, y usted, si propone una entrevista, le va a hacer una entrevista, pero no en esta fase. ¿Listo? En la fase siguiente. En la fase 3, usted va a llevar a cabo esa entrevista, o va a llevar a cabo esa reunión, o va a llevar a cabo la revisión de un documento X para que obtenga información. ¿Listo? No nos vamos a inventar la información porque es precisamente eso lo que yo quiero que quede claro para cada uno de ustedes, que los analistas no se pueden inventar la información. La información para los requerimientos se tiene que recoger del cliente, de los usuarios, de las personas que están en la empresa. No, solo entrevista no, las técnicas que a usted le convengan. Por eso les explicaba que en cada contexto, en cada situación particular, resultan aplicables diferentes técnicas. ¿Listo? Apliquen las que ustedes vean que les convienen de acuerdo a su contexto, al lugar donde van a desarrollar la actividad. Y de acuerdo con las personas que han identificado como participantes. Puede que lo mejor sea la entrevista, puede que lo mejor sea un cuestionario, ¿cierto? Puede que lo mejor sea una reunión si son varias personas. Puede que lo mejor sea un prototipo, puede que lo mejor sea un caso de uso, unos escenarios. Hay muchas técnicas y yo no las he explicado todas, yo expliqué solamente algunas, ¿listo? Pero ustedes van a consultar más, entonces con ese conocimiento, esa comprensión de las técnicas, pues miren cuáles de ellas son las más aplicables de acuerdo al contexto en el cual ustedes están haciendo los trabajos. ¿De acuerdo? Porque no todos ustedes están en el mismo lugar y conocen a las mismas personas y tienen acceso a la misma información. Entonces, no espero que todos apliquen las mismas técnicas. Lo que espero es que ustedes comprendan las técnicas y puedan identificar las que son más aplicables en el contexto en el que están desarrollando la actividad. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, miren, como les escribí en la invitación, ustedes tienen la oportunidad de ganarse 10 puntos para la actividad de la fase 2. Entonces, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Hay un ejercicio de autoevaluación que tiene estas 2 preguntitas que están aquí. Y ustedes en este momento van a estar diciendo, ¿y dónde las voy a responder? Entonces, miren, ingrese al curso virtual. Me faltó colocarle que es en el entorno de información inicial. Allí está encuentros sincrónicos. Y en el segundo encuentro hay un formulario de autoevaluación. Como ustedes están mirando mi pantalla, los voy a llevar hacia allá. Entonces, por acá tengo mi curso. ¿Sí? Me voy a información inicial. Voy a buscar encuentros sincrónicos, aquí está. Listo. Para algunos que me preguntaban dónde está la grabación, aquí está la grabación del primer encuentro, pero ahora nos interesa es el segundo encuentro. Miren, aquí tal vez ustedes alcancen a ver, vamos a aumentarle el tamaño. En el encuentro sincrónico 2 aquí dice, formulario de autoevaluación, responda 2 preguntas.
y gane 10 puntos para la fase 2. ¿Listo? Entonces, ustedes, los que han estado en este encuentro y que han estado atentos y que han estado conversando sobre este tema, entren a este formulario, pues entran al curso, van a este formulario, responden 2 preguntitas, listo, y luego cuando sea el momento de calificarles el trabajo de la fase 2, si no sacan la nota máxima, pues a la nota que obtengan le vamos a sumar 10 puntos. Si obtienen la nota máxima, pues no hay manera de sumarles 10 puntos, ¿cierto? Y no es acumulable para otro trabajo porque en la siguiente fase volveremos a hacer un encuentro sincrónico y les daremos la oportunidad de sumar 10 puntos a su actividad. Entonces, por favor, ingresan al curso, van a entorno inicial y luego a encuentros sincrónicos y allí encuentran el formulario. ¿Listo? Lo responden y ahí va a quedar registrado su participación, sus respuestas, ¿cierto? Y les vamos a dar 10 punticos. Recuerden colocar allí el grupito, les va a preguntar el nombre, les va a preguntar el grupo al que pertenece. Bien, entonces como seguramente ustedes ahora van a pasar al curso para hacer su autoevaluación, listo. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a concluir nuestro encuentro. Muchas gracias por destinar este tiempo para participar en esta actividad. Yo confío en que esto va a ser de mucha ayuda para el desarrollo de sus actividades y para su aprendizaje en general, ¿sí? Entonces, pues, hagan su autoevaluación, listo, y desarrollen su trabajo con tiempo. Cuando empecemos la actividad de la fase 3, nuevamente vamos a reunirnos en el tercer encuentro y vamos a revisar un tema y vamos a hablar sobre la actividad. Y de esa manera vamos avanzando con el curso. Bueno, muchas gracias entonces por su participación. Recuerden participar ahora en el formulario porque eso solamente queda activo una media hora más después de terminar la reunión. Después ya se cierra, porque es solo para ustedes los que están presentes. Buena noche para todos. Mil gracias, tutor. Feliz noche. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, tutor.